Bienvenidos a mi canal. Hoy quiero compartirles algo que descubrí mientras navegaba por internet. La nueva película de Nosferatu. Me encontré con un pequeño resumen en TikTok que me atrapó de inmediato. Llevaba tiempo buscando una película que realmente me sumergiera en una atmósfera de terror y misterio, y esta película lo logró. Así que hoy vamos a sumergirnos en Nosferatu, analizado desde un punto de vista psicológico y buscando contraste con el terror antiguo. Comencemos no sin antes informar que este video puede contener spoilers. Primero, el hambre insaciable, la necesidad como condena. En el centro de esta nueva versión de Nosferatu, la necesidad se erige como la gran fuerza motora de todos los personajes. Helen anhela amor y protección. Thomas sueña con una vida mejor. El conde Orlok codicia la sangre y el afecto de Helen, algo inalcanzable para su naturaleza maldita. Desde una perspectiva psicológica, esta hambre representa la pulsión humana por llenar vacíos emocionales y físicos, a veces cueste lo que cueste. El deseo desmedido puede volverse una espiral de obsesión y destrucción. Cuanto más se intenta saciar, más se acrecienta. En el Nosferatu original de 1922, la atmósfera de terror se apoyaba en imágenes casi oníricas, el silencio, la iluminación expresionista y la deformidad de Orlok, para transmitir la idea de una plaga que llega sin avisar. El terror nacía de lo desconocido, de lo que no podíamos comprender. En la versión de Eggers, esa insaciabilidad cobra un cariz más psicológico y opresivo. La cámara y la narración llevan al espectador a compartir los anhelos de los personajes, generando horror a través de su sufrimiento y su desesperación. Donde antes el vampiro era la amenaza que venía de fuera, ahora el verdadero monstruo también se gesta en los rincones más oscuros de la mente humana. 2. La imposibilidad de rejuvenecer. La esencia de una maldición. El conde Orlok, a diferencia de Drácula, no rejuvenece al alimentarse. En lugar de fortalecerse, permanece en un estado de podredumbre perpetua, lo cual refleja la idea de un deseo condenado. Cuanto más se consuma de aquello que le da vida, la sangre de sus víctimas, menos viva se vuelve su propia alma. Psicológicamente, esto nos habla de una obsesión que no trae gratificación real. Es el círculo vicioso de la dependencia que, irónicamente, solo puede envejecer y marchitar a quien la padece. La figura vampírica clásica solía vincular el consumo de sangre con la juventud eterna y la seducción. El Nosferatu de Eggers reniega de ese glamour romántico para mostrarnos un monstruo que no obtiene placer duradero ni belleza. Solo prolonga una existencia putrefacta. Esa desmitificación conecta con un terror más contemporáneo, donde la estética seductora del vampirismo se rompe para enfatizar la crudeza, la enfermedad y la muerte. Tercero, el amor como bendición y maldición. Helen es el claro ejemplo de cómo el amor puede redimir y simultáneamente condenar. De joven, reza para dejar de sentirse sola y termina invocando al demonio en el peor momento. Su búsqueda de afecto la arrastra a un ciclo destructivo. El amor de Thomas es insuficiente para borrar las huellas de Nosferatu. Sin embargo, ese amor también se convierte en su fuerza, en el impulso que la lleva a sacrificarse para salvar a los demás. En el expresionismo alemán y el terror clásico, el amor solía representarse como la luz pura que vence a las tinieblas. Aquí, Eggers muestra cómo ese amor se funde con las sombras de la culpa y el deseo carnal, volviéndose un arma de doble filo. La pasión se convierte en vía de perdición, pero también en la única forma de destruir al monstruo. Este matiz humano, íntimo y conflictivo, se alinea más con un terror psicológico moderno. Cuarto, el pueblo gitano, el misticismo y la sabiduría olvidada.
La presencia de los gitanos simboliza lo ancestral, lo arcano y la conexión con fuerzas espirituales que la modernidad prefiere negar. En la historia, representan una forma de sabiduría pagana, mucho más cercana al miedo primitivo y a los rituales que pueden nombrar y conjurar aquello que la ciencia no explica. A nivel psicológico, se plantea la tensión entre la mente racional y las creencias ocultas que aún perviven en el inconsciente colectivo. En la cinematografía clásica, los gitanos solían aparecer como figuras supersticiosas, portadoras de amuletos y profecías. Eggers retoma esa idea, pero la profundiza en clave de crítica social. En un mundo hiperracional, hemos perdido la conexión con lo sagrado y lo mítico. El terror actual, a diferencia del de hace un siglo, nos recuerda que hay un abismo entre la ciencia y lo insondable, y que mirar a ese abismo puede desatar fenómenos que nos superan. 5. Virtud y condena de Helen. El sacrificio como liberación. Helen se debate entre su arrepentimiento, virtud, y la culpa, condena, por haber atraído a Nosferatu a su vida. Psicológicamente, es la personificación de la lucha interna. La misma necesidad que la precipitó al abismo la obliga ahora a ofrecerse en sacrificio para salvar a otros. Su fortaleza radica en enfrentarse directamente a Orlok, comprender que el amor verdadero implica desprenderse de uno mismo para salvar lo que se ama. La figura de la doncella que se sacrifica para destruir al vampiro se remonta a la tradición gótica. Sin embargo, el tono de Eggers es más sombrío y detallista. Enfatiza que para matar a la bestia, Helen debe renunciar a su cuerpo y a su propia humanidad, fundiéndose con lo abyecto. El terror antiguo acostumbraba a que el sacrificio fuese noble y casi romántico. Eggers hace de él un acto grotesco y visceral, más acorde con las sensibilidades del horror moderno, en el que nos importan más las secuelas psicológicas que la épica del acto heroico. 6. El terror como viaje psicológico. De la penumbra al abismo. El viaje de Thomas a las tierras de Orlok funciona como descenso a lo inconsciente, donde los miedos primarios, las dudas y la culpa toman forma tangible. Eggers crea espacios que se sienten pesadillescos, donde la realidad y la fantasía se mezclan para desorientar al personaje y al espectador. Esta atmósfera opresiva refuerza la idea de que el verdadero enemigo habita tanto en nuestros temores internos como en el castillo encantado. La película original utilizaba planos vacíos, sombras alargadas y el silencio para expresar la vulnerabilidad del protagonista. El terror de hoy añade capas de introspección y paranoia. La banda sonora, la dirección de arte y los diálogos nos hacen sentir la tensión psicológica. La fusión de lo onírico y lo real se convierte en sello característico de Robert Eggers, subrayando un estilo de horror en el que el tiempo, la cordura y la realidad colapsan. 7. El simbolismo religioso. Plegarias escuchadas por el diablo. Las plegarias de Helen al inicio son respondidas no por Dios, sino por el demonio, lo que sugiere que no siempre recibimos la respuesta que deseamos, sino la que nos tienta en nuestro momento más vulnerable. Psicológicamente, esto pone de relieve la fragilidad humana cuando se encuentra en un estado de desesperación o soledad. Nuestra mente se abre a lo que sea que pueda aliviar el dolor, incluso si proviene de un lugar oscuro. En la tradición del cine mudo y de las primeras películas góticas, lo religioso aparecía como fuerza protectora o salvadora. Eggers, en cambio, muestra cómo a veces Dios permanece en silencio y la oscuridad encuentra su camino en la psique humana. El terror moderno abraza la ambigüedad. Las cruces invertidas y los rituales profanos ya no se ven como meras supersticiones. Son una manifestación de los miedos colectivos que siguen vivos en nuestra cultura. 8. La oscura verdad tras el filme de Eggers. El precio de la redención.
La conclusión de esta historia apunta a un sacrificio inevitable. Para deshacerse del mal que acecha, alguien debe entregarse a él por completo. En el fondo, habla de los pactos que sellamos cuando buscamos soluciones desesperadas. La autoaniquilación, la renuncia a la inocencia o la pérdida del ser amado. Es un terror muy actual, que insiste en mostrarnos que la salvación personal exige un alto precio, y a veces ese precio es la propia humanidad. El final de la película original de 1922 también giraba en torno al sacrificio, pero se representaba de manera más sutil y poética. La versión de Eggers es frontal, violenta y visceral. Refleja el cambio de una sociedad que ya no se conforma con finales moralizantes, sino que prefiere explorar las consecuencias de esa inmolación. El terror actual busca incomodar y hacer reflexionar, exponiendo los horrores de la psique y las sombras que habitan en nuestro interior. Conclusión. Un viaje entre la sombra y la luz. Nosferatu, de Robert Eggers, nos recuerda que la oscuridad no solo habita en castillos antiguos y bestias inmortales, sino también en los rincones más profundos de la mente humana. El terror clásico se basaba en sombras y silencios. El terror moderno, en cambio, abraza la psicología y la complejidad moral de los personajes, mostrándonos que el verdadero horror surge cuando nuestros deseos más primitivos chocan con nuestras creencias y esperanzas. Helen, Thomas y Orlok encarnan una trinidad de necesidad, sacrificio y condena que nos enseña que amar puede ser tan liberador como destructivo, que la fe puede salvar, pero también puede conducirnos a rezar en el lugar equivocado, y que la búsqueda de lo prohibido acarrea una mancha imposible de borrar. Ante todos estos contrastes, el legado de Nosferatu continúa vivo, recordándonos que, para derrotar al mal, a veces hay que abrazarlo por completo y pagar un precio del que nunca podremos volver. Y hasta aquí nuestra aventura cinéfila de hoy en la butaca vacía. Si disfrutaste este video, no olvides darle un me gusta y, por supuesto, suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos análisis y resúmenes. Tu apoyo es vital para seguir adelante. Te agradecemos de corazón por haberte quedado hasta el final y esperamos que te animes a dejarnos tus comentarios. ¿Hay alguna película que te gustaría que analicemos o resumamos? Déjanos tus sugerencias aquí abajo. Nos encantaría escuchar tus propuestas. Comparte este video con tus amigos para que nuestra comunidad siga creciendo. Y recuerda, tu butaca en este canal siempre estará esperándote. Nos vemos en el próximo video.